Bueno, vamos a pasar al siguiente tema que nos ocupa en este programa y que es, habíamos entrevistado hace unos días, hace unas 2 semanas, este proyecto de podcast bellísimo en Quinto Elemento Lab y pues en estos proyectos de a dónde van los desaparecidos, y hay una red de organizaciones que han trabajado en este tipo de proyectos y que, bueno, se llaman periodismo de lo posible. Y que recuerda usted que decíamos, bueno, dentro de estas enormes tragedias que hay proyectos, así como ahorita vimos un tipo de proyecto en el caso de Larisa Guzmán y de Arnaud, pues hay proyectos que están dentro en el marco también de las colectividades, proyectos bellísimos. En este caso, Tlaxcala, defender el río y la vida. Y tenemos con nosotras y con nosotros a Laura Méndez Rivas, integrante de la coordinadora Por un Atoyac con Vida, periodismo de lo posible, y también con David López del Centro Fray Juan de Larios, perdón, del Centro Fray Julián Garcés, periodismo de lo posible. Así que pues les quiero agradecer a ambos, Laura, David, que nos hayan tomado la llamada. Bienvenida y bienvenido. No, muchas gracias a ti, Ernesto, por el espacio. Muchas gracias. Pues nos gustaría, Laura Méndez Rivas, integrante de la coordinadora Por un Atoyac con Vida, cómo surge la concepción de este proyecto, de este podcast. Vamos antes de darte la palabra, si fueras tan amable, o no sé si es posible ahí, Asael, pasar el audio. Ok, ahorita lo convierto. Pero bueno, si fueras tan amable, Laura, de platicarnos de este proyecto, por qué y para qué hacerlo. Bueno, mi nombre, vuelvo a presentarme, soy Laura Méndez Rivas, soy ama de casa, soy originaria y vecina de la comunidad de Tepetitla del municipio de Lardizábal, aquí en Tlaxcala. Y bueno, atendiendo a la convocatoria de periodismo de lo posible, que está conformada por estos colectivos de periodistas, La Sandía Digital, Quinto Elemento Lab, eh, em, y estos otros colectivos de Salto de Agua y Redes AC, bueno, decidimos participar y salimos seleccionados dentro de esas postulaciones. Y bueno, yo como, pues, me presento como ama de casa, soy ama de casa, me asumo como ama de casa. Para mí fue como bueno, muy bonito, muy importante que se nos tomara en cuenta contar nuestra historia en este periodismo de lo posible, donde narramos pues toda esta historia que nace del dolor, pero que también podemos encontrar una solución para atender y subsanar, bueno, de entrada, sí, eso, subsanar la problemática de devastación que vivimos aquí en la cuenca del Alto Atoyac. Entonces, para mí fue muy importante el que se nos tomara en cuenta para este proyecto y salir seleccionados para que se realizara este podcast. Ya, muchas gracias, Laura Méndez. Pues bueno, también te quiero agradecer, David, que estés aquí con nosotras y nosotros y que nos puedas contar también de este proyecto, cómo surge, cómo es la participación pues de varias organizaciones. Bueno, las compañeras de Sandía Digital también que hacen un trabajo maravilloso y bellísimo. Cuéntanos, David. Sí, las compañeras abrieron una convocatoria. Estas organizaciones que son Ojo de Agua Comunicación, Redes por la Diversidad, Equidad y Sustentabilidad, Quinto Elemento Lab y La Sandía abrieron una convocatoria con la intención de contar historias de defensa del territorio, de devastación socioambiental, de lucha contra los proyectos de muerte, pero desde la esperanza, no solamente desde la devastación, de la impunidad, la corrupción, sino que contando cómo es que las comunidades nos hemos organizado, cómo es que la gente común, la gente de los pueblos, organizaciones, hemos venido luchando y hemos también sostenido logros. A veces son logros parciales, ¿no? Porque es un panorama muy difícil, pues, eh, pero muy importante contar.
cómo seguimos existiendo, resistiendo, cómo es posible cambiar, transformar las situaciones que nos aquejan, cómo generamos esperanza, contamos nuestras historias de lucha, pues, ¿no? Entonces, la idea del periodismo de lo posible es eso, pues, ¿no? Contar que sí es posible cambiar las cosas, que sí estamos haciendo, que no solamente es este panorama devastador, ¿no? Entonces, pues, frente a eso, nosotras ya conocíamos el trabajo de las compañeras de la Sandía Digital, ya habíamos trabajado con ellas contando lo que nos compartía hace un momento Laura Méndez, ¿no? Que es la situación de devastación socioambiental que vimos en la cuenca del Alto Atoyac, particularmente asociado a la contaminación de nuestra cuenca, de nuestro río, inicialmente el río Atoyac, pero después nos dimos cuenta en el camino que era toda una afectación en una cuenca. Entonces, esta contaminación se debe principalmente a las descargas industriales eh, de algunas empresas, pues, que tiran sus desechos tóxicos a nuestros ríos y eso causa enfermedades en la gente, ¿no? La gente desde hace milenios en Tlaxcala, en los límites del río Atoyac, convive con el río, ¿no? Genera una manera muy especial de vivir, pues, ¿no? Y entonces cuando contaminan este río, la gente empieza a enfermar, ¿no? Entonces, nuestro podcast Tlaxcala, Defender el Río y la Vida, cuenta esa situación a la que nos hemos enfrentado, o sea, a que la gente se ha enfrentado en Tlaxcala, también en Puebla, pero también cómo hemos luchado para defender nuestra cuenca y nuestros ríos, y por supuesto la vida. Gracias, muchas gracias, David. Laura Méndez, cuéntanos un poco de esta historia, esto que ustedes van narrando y que ahorita le vamos a compartir la liga para que pueda acceder directamente a este bellísimo podcast. Cuéntanos, Laura, pues esta historia, este pedacito de la historia de las luchas y de las alternativas que ustedes van encontrando en estas batallas. Sí, bueno, como decíamos, es un fragmento de nuestra historia y que bueno, también mantener esa esperanza cuando caminamos del lado de la muerte, pues es muy difícil de encontrar como el camino de cómo buscar una solución. Y bueno, ahí contamos la historia de Chave, compañera nuestra de la Coordinadora por una Toalla con Vida, y quisimos hablar sobre lo que le sucedió a su hija Zulma y lo que sucede a muchas personas que vivimos en la cuenca. Ya la muerte ya cada vez toca más ya nuestro círculo cercano de familiar. Y bueno, también ahí contamos cómo la muerte de Zulma pues nos empujó, nos orilló a ir a tocar la puerta de la CNDH, de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, para levantar esta queja y decir que nos están matando, que nos están envenenando con los tóxicos que arrojan a la cuenca del Atoyac y que hay responsables. Y que bueno, entonces esta institución, ¿cómo puede ellos ayudarnos a nosotras pues a defender para que se vivan nuestros derechos humanos fundamentales, como es el derecho a la vida, el derecho a la información, el derecho a vivir en un ambiente sano para nuestro desarrollo como personas? Y bueno, también mirar pues toda esta contaminación, toda esta pérdida de diversidad en la flora y en la fauna en la cuenca, ¿no? Y bueno, cómo después de gestionar esta queja en 6 años, pues finalmente se emitió una recomendación, la 10/2017, después de 6 años de estar llevando las pruebas, el expediente de Zulma que sirvió para eso, para que la CNDH viniera a inspeccionar y ver, mandar a los visitadores, después fue una mujer la visitadora, entregar pruebas de documentación, y cómo al armar todo este expediente, pues sí resultó en esta recomendación, ¿no? Pero como también igual, después de que se emite la recomendación, los gobiernos a los que se aluden ahí en ese documento oficial, pues aceptan y lo que hemos vivido, experimentado,
es que ha habido un gran derroche de recursos públicos, recursos económicos públicos, para la construcción de plantas de tratamiento de aguas residuales que solo se construyeron, no operan y que bueno, ya después de varios años que se emitió la recomendación, ahorita se está anunciando la operación de las plantas, anunciando más derroche de dinero público, ¿no? Y bueno, cada vez la problemática empeora, pero seguimos ahí pugnando para que se nos haga justicia, justicia ambiental que no llega. Esto también ha derivado ya en un reconocimiento público. La semana pasada el presidente de la República lo dijo en la mañanera, donde ya se reconoce este vínculo de la contaminación con los daños a la salud de la población que vivimos en la cuenca. Y bueno, pues ahí en ese podcast plasmamos un poco un fragmento de esa lucha nuestra de la coordinadora y pues un gran avance, un gran logro es que se reconociera públicamente, porque lo mencionamos también ahí en el podcast, pues que nos decían que estábamos diciendo mentiras, ¿no? Que no estaba sustentado en una investigación científica y pues por lo tanto no había validez de nuestros dichos. Y digo, pues sabiendo que vernos en el río y no se refleja, no nos reflejamos, y ver los colores que ahí van en el río y los olores que respiramos todos los días, pues yo creo que también igual hubieran creído en lo que nosotros decíamos, que ahí había un daño muy fuerte de contaminación y que nos estaba afectando la salud de los pobladores, ¿no? Y pues ya no habiendo vida acuática, pues qué más pruebas, ¿no? O sea, qué más podíamos nosotros aportar de evidencia, sabiendo que estaba ahí palpable y se podía oler, ¿no? Estaba tan tangible, o está tan tangible la contaminación, pero nos pedían pruebas, ¿no? Y por eso tocamos también la puerta de los científicos y de los investigadores. Y ese Pues reconocimiento público realmente que sí ha sido muy importante para nosotros, porque era una negación muy abierta, ¿no? No es verdad, no existe la contaminación en la cuenca, no es verdad que tenga una relación de las enfermedades con la contaminación, pero este documento hizo que nos dieran la razón. ya, pues doña Laura Méndez, muchísimas gracias por contar así a detalle, pues cuáles son las realidades, las batallas y las luchas que tienen que enfrentar pueblos, comunidades, y aquí está usted viendo la importancia de la colectividad y de organizarse y de poder contar estas historias. Ya le pegamos la liga para que usted pueda acceder directamente a este bellísimo trabajo, este bellísimo podcast. Y te preguntaría, David López, también del Centro Fray Julián Garcés, una reflexión final de la experiencia que les queda a ustedes haciendo y trabajando este periodismo de lo posible. ¿Con qué te despides? ¿Cuál es una reflexión final para la audiencia? Bueno, pues como comentaba Lau, en el podcast plasmamos que hay responsables, ¿no? Que sí que sí existe esta relación, pues está muy clara en nuestro podcast cómo se fue construyendo quiénes son los culpables, cómo el Estado simula que hace cosas, cómo las industrias siguen culpabilizando a las comunidades. Y para nosotros el proceso de creación de podcast fue muy bonito, muy importante, porque también aprendimos y seguimos en la reflexión de cómo plasmar con voz propia, cómo las comunidades pueden hablar, pueden decir, y que la verdad está de nuestro lado, pues, ¿no? Entonces, en ese sentido es muy importante reconocer que siempre tuvimos la razón, que el Estado, que las empresas no se hacen responsables y son culpables de todas estas muertes. Entonces, pues para nosotros es muy importante reconocer la comunicación, reconocer estas formas como los podcasts, como material audiovisual, ¿no? Generados desde las comunidades, generados desde los pueblos, van construyendo unas nuevas formas de exponer las cosas que están pasando en nuestros territorios, ¿no? Frente a esto que nos decía Lau, de que no es cierto, de que las llamaban locas, de que les decían agitadoras, de que eran mentirosas, etcétera.
pues que no es cierto, ¿no? Entonces la comunicación es muy importante, pues para dar cuenta de que estas cosas están pasando en los territorios y pues con eso me quedo, ¿no? Ya, pues muchísimas gracias, David López. Dice Bernal Manzanilla, desde que estaba en la licenciatura, los profesores de geohidrología y geofísica nos decían 99% del agua superficial en México está contaminada. Irma Luz, el río Zahuapan en Tlaxcala es un río muerto. Cada vez que paso por ahí me dan ganas de llorar. Otra vez Bernal dice, el agua potable de México o no es potable o proviene de pozos no renovables si se sobreexplota y solo unos cuantos ríos entubados. Marcela Reynoso, un abrazo a la coordinadora, defender el río y la vida. Alimen Cerrato, muy mal pedir pruebas si la ciudadanía no es autoridad investigadora ante una denuncia, es obligación de la autoridad ir a atenderla y ellos buscar las pruebas, no la ciudadanía, pero están a favor de la corrupción. Isabel Elizondo, saludos, doña Laura, solidaridad con su comunidad, son un ejemplo de que sí se puede. Marín Palma, saludos. Qué importante escuchar a medios que dan información de una manera, bueno, gracias por lo que toca también a nosotras y nosotros. Vamos a pasar, tenemos un fragmentito de este podcast, un minutito para que usted se vaya saboreando y después se eche un clavado para escuchar completito este podcast. Así que vamos a ponerlo tantito y regreso para despedirles. Periodismo de lo posible. Historias desde los territorios. Relatos sobre organización comunitaria y victorias contra el despojo. Hoy, Tlaxcala, defender el río y la vida. Recuerdo que era la primavera de 2008, en la mañana de un domingo soleado. Nos encontrábamos en el crucero conocido como los semáforos de Villalta, acá, en el estado de Tlaxcala. Era el arranque de la caravana con la que comenzábamos nuestra campaña en defensa del agua. Estamos en defensa del agua y del Zahuapan y vamos a luchar. En el recorrido fuimos pasando por comunidades de la ribera del río Atoyac. La caravana la vivimos, la hicimos precisamente desde el centro, desde la comunidad de Villalta hasta la comunidad de nativos. Con pancartas, con carros particulares, con medios de comunicación como el perifoneo. Bueno, pues ahí está, usted ya sabe, tiene la oportunidad, va usted manejando, está cocinando, se está bañando, está haciendo lo que sea, puede usted escuchar este bellísimo relato y que además son fuente de inspiración para muchas y muchos que pueden estar en una condición como la que han enfrentado las compañeras y compañeros. Muchísimas gracias, doña Laura. David, gracias por tomarnos la llamada. Les mandamos un fuerte y fraterno abrazo. Gracias a Muchas ustedes. gracias. Gracias, hasta pronto. Pues Hasta este es el primer relato de una serie. Vamos a tener entrevistas con cada una de las compañeras y compañeros que trabajaron estos podcasts, estas historias, porque pensamos y ahí hicimos pues precisamente un acuerdo y una alianza para poder estar presentándole, que usted conozca estas historias, porque ya saben que luego te estamos presentando historias bien duras, difíciles, y que dentro de esas durezas pues también está el corazón, está la inspiración, está el amor, está la lucha, y hay mucho la inspiración para desarrollar este tipo de proyectos. Así que, bueno, pues estaremos dándole seguimiento a esto por nuestra parte. Con esto estamos llegando al final de esta emisión. Le queremos agradecer que nos haya acompañado.